Peligra la vida de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana. Organizaciones indígenas exigen al gobierno de Dina Boluarte la creación de la reserva indígena Yabirimirim para proteger toda vida en el lugar. Primero, es muy importante que sepas esto. En la Amazonía peruana existen diversos pueblos indígenas que desde hace varias décadas decidieron aislarse por completo en el interior de la selva como estrategia para protegerse y sobrevivir a la violencia, la esclavitud y las enfermedades que la industria extractivista trajo a sus territorios. A estas comunidades se les conoce como Piasi, pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, los cuales han sido reconocidos por el gobierno peruano gracias a esfuerzos de organizaciones indígenas que luchan por garantizar su derecho a la vida y a su territorio. Sin embargo, las autoridades siguen poniendo en riesgo a estos pueblos al permitir la explotación de recursos naturales como el petróleo, la industria maderera y con la construcción de carreteras en la región, sin mencionar las actividades ilegales de tala, pesca y narcotráfico que llevan a cabo organizaciones criminales. Todo esto pone en peligro constante la existencia de los pueblos indígenas, quienes a pesar de haber desarrollado estrategias para sobrevivir aislados en su territorio, son altamente vulnerables. Dos ejemplos. En 1984, el pueblo Nahua perdió el 50% de su población tras contactar con gente del exterior que transmitieron enfermedades respiratorias y diarreicas a los nativos. O el caso del pueblo Isconagua, quienes tras ser perseguidos y capturados por madereros que operaban en la zona, fueron despojados de sus territorios. No tienen nada que ver con las causas de esta violencia que se desata sobre ellos. Los gobiernos han visto la Amazonía como una despensa. Se hace pensar en el impacto que ha tenido, ¿no?, toda la historia de ocupación y de explotación de la Amazonía en los pueblos indígenas. Ante la falta de acciones por parte de las autoridades, diversas organizaciones y líderes indígenas llevan décadas exigiendo a las autoridades que la reserva indígena sea establecida oficialmente para proteger los derechos de las comunidades y evitar más concesiones para actividades extractivistas. La solicitud para la creación de la reserva indígena Yabirimirim ya lleva 20 años. Esto nos dice mucho sobre lo que significan los pueblos indígenas para el Estado, para las autoridades. La defensa de los pueblos en aislamiento significa defender la vida, hacer una especie de resarcimiento histórico. El Estado peruano, la sociedad está en deuda con estos pueblos.